Amigos de Canal 21, bienvenidos a una nueva cita de 21 Podcast, una cita en donde nos encontramos con los medios de comunicación y también, por supuesto, con las redes sociales como es YouTube, Instagram, TikTok, y donde traemos personalidades de nuestro estado Táchira para conversar acerca de un tema de interés. A todos ustedes les recordamos nuestras redes sociales, @telecanal21, @21podcast oficial, para que por allí se mantengan al tanto de cada uno de nuestros invitados que traemos semana tras semana. El día de hoy le decimos sí a Dios, le decimos sí a la fe, a la esperanza. El invitado promueve ante todos los valores religiosos y sobre todo también la existencia de un Dios que nos protege, que nos ama y que nos trae a todos lo mejor. Vamos a darle la bienvenida al pastor Gerson Mujica. Él nos acompaña del Ministerio de Avivamiento León de Judá en Capacho, estado Táchira, siervo de Dios con pasión. Y nos viene a conversar precisamente acerca de un congreso que se va a llevar a cabo el 19, 20 y 21 de junio en Capacho. Nos viene a conversar los detalles de esta hermosísima actividad. Pastor, un gusto. Bienvenido a 21 Podcast Oficial. El día de hoy vamos a conversar un poquito acerca de esa vocación que tiene usted con respecto al tema religioso y también, por supuesto, vinculado a lo que va a ser el próximo congreso. Bueno, ¿está preparado ya para el encendido del Espíritu Santo, pastor? Así es. Bueno, muy buenas tardes para todos, a toda esa teleaudiencia. Que Dios me les bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Y gracias a ustedes por darnos la oportunidad de poder hoy acercar a todas esas personas que nos están viendo a la presencia de Dios. Es correcto, tenemos un congreso en Capacho, estado Táchira, este 19, 20 y 21 de junio. Estamos promoviendo los valores de Jesús, los valores cristianos. Queremos que todas las personas se acerquen a Jesús en estos momentos difíciles, complicados, que estamos enfrentando como sociedad. Queremos que todas las personas tengan un encuentro real con Dios, y qué mejor forma de hacerlo que acá en este congreso que vamos a tener el fin de semana. Pastor, agradecido con usted que nos acompañe el día de hoy aquí en Canal 21. Yo quisiera que antes de que entremos de lleno a lo que es el congreso, hablemos un poquito acerca de ese llamado que usted tuvo para poderse acercar a lo que era llevar el mensaje de Dios. ¿Desde qué momento usted decide dedicar a llevar ese mensaje a cada rincón del mundo? ¿Desde qué momento pasó por algún tipo de situación que usted dijera, voy a partir de este momento empezar a afilarme a la fila de Jesucristo? ¿O cómo fue ese inicio? Coméntenos un poquito acerca de eso. Yo creo que todos nos acercamos a Dios en algún momento donde estamos mal, ¿no? Creo que mi situación no fue nada diferente. Yo en un momento de mi vida me sentía perdido, me sentía frustrado, me sentía sin fe y sin esperanza, y digamos que es allí en ese momento cuando la persona toca fondo, cuando yo toqué fondo, que levanté mi cara al cielo, me acordé que existía un Dios, o que la gente hablaba de un Dios que en ese momento yo no conocía, y yo tuve un encuentro real con Dios hace 13 años, ya 13 años que sirvo a Dios, hace 13 años que tuve ese encuentro real con Dios, y ese día yo le prometí a Él que le iba a servir y que lo iba a seguir, y que todas las personas iban a conocer de Él a través de mí. Porque hay algo muy interesante para ti, para todas las personas que nos ven en este momento, es que Jesús dijo o dice en su palabra que el árbol se conoce por los frutos, ¿sí? Y hay muchas personas que a lo mejor han escuchado hablar de Dios, han escuchado hablar de Jesús, a lo mejor lo pueden catalogar como una persona religiosa o lo pueden llevar a la religión, pero realmente lo que Dios quiere de nosotros es nuestro corazón. Y yo creo que eso fue lo que Dios tocó en mí y lo que Dios quiere tocar a través de su palabra en todos nosotros. Así que para mí el encuentro con Jesús fue muy hermoso, y es lo que queremos que muchas personas tengan en estos 3 días de congreso, un toque de sus corazones con Dios. Qué bueno, y a partir de allí, pues, de esta actividad que es el congreso, puedan empezar a tener una mejor versión, ¿no? De cada uno de ellos, acercarse un poquito más a Dios. Estamos en la era digital, nos envuelve el teléfono, nos envuelven las redes sociales. ¿Por qué seguir confiando en el 2026 en Dios? Bueno, fíjate que es un fenómeno, ¿no? Justamente yo, a través de Dios, Él me lleva a establecer una iglesia digital. En esta era digital
Tenemos la era de la información, pero la era digital también. Yo he podido llevar el mensaje de Jesús a través de un teléfono. En un momento de mi vida yo estaba frustrado, hace pocos años atrás, un momento complicado en mi vida, un momento de una escasez económica muy, muy fuerte. Estaba yo frustrado en mi casa y escucho una voz que me habla y me dice: enciende tu teléfono y habla de fe. Y yo no sabía qué hacer en ese momento, pues yo dije, o sea, ¿cómo hablarle yo al mundo de fe pasando un momento difícil, no? O sea, es como contradictorio. Y yo obedecí esa voz interior que me habló, y desde ese momento yo comencé a predicar a través de las redes sociales. Fue un 13 de junio de hace 3 años atrás, comencé con esta visión, y hoy en día somos más de 400,000 seguidores en todo el mundo, a la cual estamos pastoreando a través de las redes sociales. Así que yo creo que las redes sociales se hicieron justamente para eso, para atrapar peces para el Señor. Ya que nombra las redes sociales, bueno, lo pueden ver cada uno del trabajo que realiza. Estaba por allí incluso stalkeando un poquito la red social del pastor, con mensajes muy interesantes, con mensajes motivadores, reflexivos. Lo pueden encontrar en TikTok como @GersonMujicaOficial y en Instagram como GersonMujica25. @GersonMujica07. Ok, 07. En Instagram y en YouTube. Perfecto, en ambos está por allí, también está en YouTube, por las redes sociales, pero como él mismo comenta, está pues fortalecido y ayudado también por lo que es ese convenio de las redes sociales para seguir llevando el mensaje de Dios. Me hablaba de dificultades y muchas personas pues quizás en algunos momentos, creo que me ha llegado hasta pasar a mí, a todo el mundo, ¿no? Pasamos por momentos complejos, por momentos muy difíciles, alguna situación familiar, alguna situación laboral, y decimos, pero ¿Dios realmente existe? ¿Dios realmente me está respaldando? ¿Dios está allí? ¿O se ha olvidado de mí o se ha alejado de mí? ¿Qué le diría usted a esas personas que ya están cansados a lo mejor de escuchar a las personas diciendo, cree en Dios, confía en Dios, pero que no salen del hueco en donde están, por decirlo de ese modo? Sí, así es. Bueno, esa pregunta me la hice yo en un tiempo, si realmente Jesús estaba, si Dios estaba, porque es difícil, ¿no? Es complejo, porque muchas personas te dicen a ti que Dios es real, que Dios existe, que Dios está en todos lugares, pero qué difícil es decirlo cuando tú no lo sientes. Qué difícil es cuando a lo mejor estás pasando por un momento complicado y necesitas salir de allí, pero no sabes cómo, sino que simplemente tú escuchas que todo el mundo te dice, Dios existe, Dios es real, Dios te ama, Dios proveerá, pero nos hemos dado a la tarea de llevar a este Jesús real a todas esas personas sin fe y sin esperanza. Creo que tenemos muchísimos testimonios de gente en todo el mundo donde una sola palabra que ha salido de la boca de Dios ha cambiado muchas familias. Así que el mensaje que les doy en este día es que aunque no sientan a Dios, sepan que Él está ahí. Que aunque a lo mejor no perciban a Dios en su situación, en su familia, o aunque la enfermedad haya tocado la puerta de su corazón, Jesús está ahí. Dios siempre va a estar allí. Y Él se va a manifestar en el momento más difícil y más complicado de tu vida. Ahí va a llegar siempre el Espíritu Santo. La palabra de Dios, una de sus promesas más hermosas, dice en Josué 1:9, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Entonces es una promesa, es creer en que Dios está, aún Dios está aquí, aunque a lo mejor no lo podamos sentir o no lo podamos percibir, Él está aquí dirigiendo este podcast. Qué bueno. Amén, pastor. Que así sea y que bueno nos bendiga, que nos traiga todas sus bendiciones. Así es. ¿Qué opina usted, pastor, acerca de esas personas que dicen que para creer en Dios es necesario estar en un templo o acudir a una iglesia, pedir constantemente, o aquellas personas que también son de las que piensan, para yo creer en Dios o para que Dios esté de mi lado, no es necesario estar en una iglesia metido? ¿Qué opina usted acerca de eso? Dios está en todos lados. Dios no necesariamente está en un templo o en una iglesia. Yo tengo un templo y tengo una iglesia, pero yo he visto el mayor poder de Dios fuera del templo que dentro del templo. Yo conocí a Dios fuera de un templo y no dentro de un templo. Y vuelvo y te repito, yo tengo uno, que es donde la gente se reúne y se congrega. Pero el templo que Dios ha elegido son nuestros corazones, es tu corazón. Por eso es que la Biblia sí nos manda a congregarnos, a reunirnos,
pero no necesariamente tiene que ser en un templo, porque esa es nuestra misión justamente, llevar un Jesús para todos, que ese Jesús esté para todas las personas que no están en un templo, que no van a ir nunca a una iglesia. Ojo con esto, hay personas que nunca van a ir a una iglesia, pero es ahí donde la iglesia tiene que salir a la calle a llevar el mensaje de salvación a todas esas personas que lo están necesitando. ¿Por qué? Porque tú revisas la Biblia y Jesús, de la mayoría de los templos, lo sacaron apedreado. ¿Y los grandes milagros de Jesús dónde fueron? En la calle. Entonces esa es la iglesia, pueblo, ¿no? Claro, en la calle, en las aldeas, en las plazas. Entonces es ahí donde la iglesia tiene que regresar, salir de los templos, salir de las cuatro paredes e irnos a donde está la necesidad. El ministerio que yo pastoreo por gracia, nosotros vamos a las cárceles, nosotros vamos a los hospitales, nosotros vamos a los liceos, vamos a todos los lugares donde haya necesidad de Dios. Qué bueno, y que así siga siendo, porque nos hace falta más de Dios en cada rincón, en nuestros hogares, y nos estamos alejando de Él, a veces también gracias por la tecnología, porque lo estamos usando de manera inadecuada, o por muchos factores más, porque simplemente pues no lo dejamos entrar. Hay personas que son muy rudas al momento de juzgar, y dicen incluso, y eso que va para la iglesia, y eso que va para el templo, y eso que es pastor, y eso que es padre. ¿Qué hace el pastor Gerson Mujica cuando tiene de repente algún tipo de flaqueza, cuando de repente se presenta algún tipo de tentación? ¿Y qué hace usted allí para mantenerse firme? ¿O qué opina usted acerca de esos comentarios? Lo que pasa es que la gente que te conoce siempre te va a juzgar por lo que te conoce. Las personas, tú vas a un ejemplo, a una iglesia, o te haces devoto a Dios al 100%. Las personas nunca van a reconocer que tú sirves a Dios en los momentos buenos. Siempre lo van a ver en los momentos malos. Cuando tú te equivocas, siempre va a decir, ay, eso que va a la iglesia, sí, y eso que es religioso. Pero cuando haces algo bueno, lo hacemos, sí, eso se hace. Cuando haces algo bueno, nadie te va a reconocer nada. ¿Ve? Entonces, sorprendentemente, la gente recuerda que tú sigues a Dios es cuando haces lo malo. Por eso yo he decidido presentarme tal cual como yo soy, sin máscaras, sin capas, o sea, presentarme no como el pastor, sino como el ser humano que lleva la presencia de Dios a donde quiera que va. Presentarme con mis fallas, con mis errores, con mis debilidades, ¿sabe? Porque eso conecta a la gente con un Dios real. Eso conecta a la gente no con un Dios que está esperando que se equivoque para tirarle un rayo del cielo y partirlo en dos, no. La gente necesita conocer a un Jesús cercano. De por sí, Jesús nos lo enseña y dice que Él es nuestro sumo sacerdote y que Él se compadece de nuestras debilidades. Entonces, ¿dónde radica el gran problema? En que nosotros los pastores nos presentemos como superhéroes, cuando no lo somos. O cuando un pastor se presenta como esa cuarta persona de la deidad, cuando no lo es. Tanto un cura, un sacerdote, un pastor, cualquiera que sea su cargo eclesiástico, es un ser humano que pasa por tentaciones, que tiene debilidades y que todos los días tiene que rendir su vida ante la presencia de Dios, porque necesitamos de la redención. Y que no somos tampoco quienes para estar juzgando, ¿no? Todos cometemos errores, somos seres humanos, y yo creo que ahí es donde también debe radicar el principal mensaje. ¿De qué manera la fe se convierte en la principal armadura? ¿Qué es eso de la fe? En muchas ocasiones hablamos que la fe, que tengo que tener fe, la esperanza, pero ¿qué será eso de la fe? ¿Cómo hacemos para creer? Usted hace unas preguntas muy inteligentes y profundas, ¿no? Antes de entrar al tema principal. Usted hace no venía preparado para estas preguntas. ¿Qué es la fe? Pero Dios le está dando la sabiduría porque está respondiendo muy bien. Me gusta. Hoy yo le decía al equipo con el que andábamos, yo le decía, necesito a alguien que me pregunte cosas que no me hayan preguntado otros. Sí, y mire, pedí bien. Qué bueno. ¿Qué sucede? La fe va mucho más allá de lo que nosotros hablamos o profesamos, ¿sí? La fe realmente se convierte en esa persona de Jesús, ¿sí? Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. La fe se transforma en el tú creer, en lo invisible, y creer que eso que tú estás creyendo se te va a manifestar en cualquier momento. Si tú tienes fe que ahorita saliendo va a llover, va a llover. Pero si tú
¿Tienes fe en este momento que al salir de aquí va a ser sol? Va a ser sol. ¿Y sabe qué es lo más sorprendente? Que la fe hace por ti lo que muchas personas no hacen por ti. Tú vas a ver en algún momento de tu vida que tú vas a creer en cosas buenas. Y a lo mejor a otras personas les está pasando algo bueno, pero a nosotros nos puede pasar algo malo. O a nosotros nos va a pasar cosas buenas, pero a ellos les puede pasar algo malo. ¿Sabes por qué? Porque están creyendo en lo malo, pero tú decidiste creer en lo bueno. Entonces, la fe se reduce solamente en creer que tenemos un Dios invisible y que la fe es la certeza de lo que yo espero y es la convicción de lo que no veo. Te pueden robar cualquier cosa en este mundo, un carro, una casa, dinero, pero jamás te podrán robar tu fe, jamás. Bueno, a tener entonces fe. Se dice, pastor, que los jóvenes están alejados de la iglesia. ¿Qué piensa usted acerca de eso? ¿Cómo es la experiencia con León de Judá? ¿Cómo ha podido ver allí la presencia de los jóvenes? Hemos visto también pues la diáspora de mucha juventud de Venezuela por diferentes factores a otros países. Pero ¿qué opina usted acerca de eso? ¿Y qué opina acerca de aquellos jóvenes que dicen ser de repente jóvenes o hasta de cualquier edad que dicen ser ateos? Bueno, fíjate, el joven siempre va a querer estar con Dios. Y tú le haces la pregunta a cualquier joven y ellos te van a decir que creen en Dios y que sí quieren estar cerca de Dios. Pero la gran mayoría no quiere ir a una iglesia. ¿Sabes por qué no quiere ir a una iglesia? Porque la iglesia a lo mejor te va a poner una doctrina, te va a poner una imposición, te va a decir no camines así, no te vistas así, no hables así, córtate el cabello así. Entonces es como que el joven quiere acercarse y quiere conocer a Dios y el único lugar a lo mejor donde se ha sentido más cerca de Dios es en esa iglesia. Pero cuando llegas a la iglesia te consigues con las doctrinas, pero no te acercan a Dios, no te acercan al Espíritu Santo. ¿Qué necesita el joven para acercarse a Dios? Justamente eso, el amor de Dios. Porque cuando tú conectas al joven con el amor de Dios, él va a decir, hubo alguien que me ama, y el joven quiere estar donde se siente amado. ¿Ve? Entonces, una de las maneras de que el joven se acerque a Dios y se acerque a la iglesia es que esa iglesia tenga el amor de su Dios. Es la única manera. Y esos jóvenes que dicen ser ateos, pues yo me he encontrado con la realidad de que hay muchos jóvenes que deciden no creer porque tuvieron malas experiencias con sus padres que son religiosos, a lo mejor les quisieron imponer la religión, les quisieron imponer una creencia, cuando la palabra de Dios dice que Él nos ha dado libre albedrío. Tú eres libre de creer o no creer. Mi trabajo como pastor o como siervo de Dios es llevar a la gente a la fe, llevar a la gente a creer. Te cuento un testimonio rápidamente. Cuando yo estaba en la universidad, yo le prediqué mucho y le hablé mucho de Jesús a un amigo mío que era ateo. Él pasó, después que yo le prediqué, él me rechazó el mensaje de Jesús. Mas sin embargo yo seguía pidiendo a Dios por él. Pasó el tiempo, yo me consigo nuevamente con mi amigo y él me cuenta que él estuvo a punto de morir. Él estuvo a punto de morir en el quirófano porque lo tuvieron que operar. Después de esa, durante la operación, él me cuenta que él vio un resplandor blanco, una luz blanca, y que él sentía que se estaba muriendo. Y él escuchó una voz que le dijo su nombre y le dijo, yo soy Jesús, el que te sana. Y ahí se fue el resplandor y él dice que despertó en el quirófano y que Dios lo sanó. Y que después de ese día, después de ese momento, yo me lo conseguí y él me dice, Gerson, ahora creo en Dios. Fíjate que una experiencia al borde de la muerte lo hizo cambiar de idea del ateísmo. ¿Ves? Entonces, ¿qué mejor experiencia para creer que el amor de Dios? Bueno, interesante ese testimonio que nos está compartiendo por aquí el pastor. A veces hay que pasar por ciertas situaciones para empezar a creer, ¿no? Porque así también les ha pasado a muchas personas. No, y yo te digo, a mí, yo antes de ser cristiano, de practicar el cristianismo, a mí me hablaban de Dios y yo me molestaba, porque yo creía en Dios a mi manera, pues yo profesaba la religión católica, pero nunca iba a misa, nunca me acercaba a Dios, realmente oraba era cuando estaba mal, cuando estaba pasando por un conflicto, pero un día yo estaba pensando en acabar con mi vida, acabar con todo, y
ese día yo le hice una oración a Dios, lo reté. Y yo le dije a Dios, si realmente tú eres real, como la gente dice que tú eres real, cambia mi vida. O si no, yo acabo con todo. Y 15 días después, Él se me apareció y yo tuve un encuentro real con Jesús. Era la única manera de que yo cambiara mi perspectiva de Dios. Era la única manera. De lo contrario, nadie me podía hacer creer en Él. Solamente Él, más nadie. Bien, estamos por aquí escuchando a Gerson Mujica, nuestro invitado, el día de hoy en 21 Podcast, conversando un poquito acerca de Dios, que creo que debe ser la fuente, el culmen principal que todos debemos perseguir y que siempre debe estar en nuestro corazón y habitar en cada uno de nosotros. Dice por ahí una expresión que las religiones no salvan. Eso es verdad. ¿Qué opina usted acerca de eso? Totalmente. Yo apoyo ese dicho. Ese lema. El único que salva es Jesús. El único que salva es Jesús. Dice la Biblia que Él es el camino, la verdad y la vida. Las religiones son escaleras que construyeron los humanos para tratar de llegar a Dios. Y a la vez fueron jaulas que construyó el ser humano para atrapar almas y separarlas de Dios. El único que salva al ser humano es Jesús y su mensaje. No hay otra cosa que salve. Ni las dogmas, ni las doctrinas, ni las leyes, ni siquiera aún las leyes de Dios tienen el poder de salvar un alma. El único que se hizo ley para operar en gracia fue Jesús. ¿Ve? Por eso dice la palabra de Dios que nadie puede llegar a Dios, al Padre, si no es a través del Hijo. Entonces, es un Jesús, es un Dios, es una salvación que está para todos. Si hay una persona en este momento que nos esté viendo por la cámara y a lo mejor está atrapado en la depresión, está atrapado en los problemas, en las deudas, si a lo mejor tiene muchísimas aflicciones, pero está en su casa, está en su cuarto y no sabe qué hacer, si en este momento se pone de rodillas y habla con Dios, el Espíritu Santo desciende, Dios desciende, lo toca, lo cambia y lo salva. Sorprendente. Ese es el Dios que yo conozco. Bueno, y eso es lo que usted precisamente nos va a explicar también en ese congreso, ¿no? Es correcto. 3 días vamos a hablar acerca de lo que es el Espíritu Santo. Ya en unos minutos estaremos conversando más de lleno acerca de eso. Hace un momento hablábamos y decíamos que estamos en un mundo muy convulso, ¿no? Con sus aspectos positivos, pero también algunos bastante negativos. Vemos países divididos, vemos gobernantes arraigados al poder, vemos enfermedades. ¿En qué momento podemos ver allí a Dios reflejado? ¿Dónde vemos el amor de Dios ahí reflejado? Ante esas situaciones. ¿Dónde vemos el amor reflejado de Dios? En medio justamente de las adversidades. O en un momento estaban los discípulos en medio de una gran tormenta. ¿Y sabe qué estaba haciendo Jesús en medio de la tormenta? En la barca. Jesús estaba durmiendo. Porque resulta que la paz de Dios no está cuando todo está bien, sino cuando todo realmente comienza a cambiar su tonalidad de bueno a mal. Vuelvo y te digo, yo conocí a Jesús en un momento catastrófico de mi vida. Desde niño yo viví episodios que marcaron fuertemente mi vida. Desde niño yo tengo recuerdos donde muchas veces nosotros vivíamos cierta violencia en la casa. Y yo, créame que en ese momento yo me hacía justamente esas preguntas. ¿Y dónde está Dios en este momento? ¿Y yo por qué tengo que creer en Dios en este momento tan difícil en mi vida? ¿Dónde está Dios? Esa era mi pregunta de niño. Y es la pregunta de muchas personas a lo mejor que nos están viendo, sí. y que se hacen muchas personas. Y que a mí como pastor me lo preguntan. Pero ya después yo, de tantos años, justamente yo sabía que Dios estaba ahí al lado mío. Que simplemente muchas personas son la consecuencia de decisiones que tomamos, de rumbos que tomamos. Por ejemplo, si yo me meto en un camino donde sé que va a haber peligro, ¿qué me espera allí? Algo malo. Algo malo, pero ¿qué me dice Dios? Dios me advierte, no te metas por allí, porque allí te va a pasar algo malo. Pero si yo tomo la decisión de meterme por allí, pues me va a ocurrir algo malo. A lo mejor hay muchos inocentes en este momento que están pasando por situaciones muy difíciles y muy complicadas y podemos decir, ¿y dónde está Dios allí? Tenemos que saber que no todo es responsabilidad de Dios. También hay una carga en el ser humano y hay una carga en las fuerzas del mal. Y Dios hace hasta donde nosotros le permitimos.
pero hay consecuencias y hay decisiones que nosotros tomamos que conllevan a ciertos conflictos o a ciertos eventos que ocurren por consecuencia. Pastor Gerson, cambiando un poquito de idea, ¿cuánto tiempo tiene siendo ya pastor? ¿Y usted entró a su congregación ya siendo pastor o fue paso a paso que llega a convertirse en pastor? Yo tengo 13 años de seguir a Jesús. Como pastor tengo ya 3 años, cumplí este mes 3 años. De los 13 años que llevo sirviendo a Jesús, creo que todo fue un proceso en mi vida. El pastorado es un llamado que Dios hace, es una misión que Dios otorga. No todo el que está en una iglesia está llamado o está creado para este llamado. Creo que el llamado al pastorado se manifiesta justamente por tener ese amor, esa conexión por las almas, esa persona que conecta a las almas con Dios, con su presencia. Y fue un proceso difícil, fue un proceso complicado. Fue un proceso de formación, fue un proceso de intimidad con Dios, con el Espíritu Santo, donde Él a través de las situaciones difíciles se te presenta y te enseña y te muestra que aún a pesar de los momentos difíciles que puedas estar pasando, siempre hay una salida, siempre. En medio de la oscuridad siempre hay una luz blanca. Y justamente en este proceso o en estos años es donde Él me ha permitido ver la luz blanca para que yo pueda mostrarle, guiado por Él, la luz blanca a muchas personas. Bien. Hablemos también un poquito acerca del tema de la Biblia. Incluso pues ya por allí nos ha hecho referencia de lo que son algunas citas bíblicas importantes. ¿Por qué debemos leer la Biblia? Dice que la Biblia es de discernimiento propio, de interpretación propia. ¿Qué opina usted acerca de eso? Tenemos que leer la Biblia porque la Biblia es el fundamento, ¿sí? La palabra de Dios es el fundamento. De por sí la palabra nos habla en el libro de Efesios, capítulo 6, que tenemos una armadura y que justamente la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Es esa espada con la cual nosotros vamos a vencer los enemigos, vamos a vencer la incredulidad, vamos a vencer la falta de fe. Yo siempre que paso por un momento difícil y complicado, Dios siempre me habla a través de su palabra. Y digamos que la palabra trae esa sustancia que te levanta, ¿no? Que te fortalece. Porque al igual que yo o tú o muchas personas, hay momentos, yo no sé si usted se ha hecho alguna vez esta pregunta, que estás pasando por un momento difícil y usted le dice, Dios, háblame, dime algo, o sea, dame una luz, muéstrame un camino. O sea, hay muchas preguntas y hay muchas interrogantes, pero nadie dice nada. No se escucha nada. O sea, sí, entonces de repente tú vas pasando y se te atraviesa una buceta o un carro o una franela, alguien con una franela que tiene un verso de la palabra de Dios. Entre estos días yo estaba pasando un momento difícil, complicado en mi vida personal, y yo iba como que, bueno, Señor, ahora el pastor que le predica a todo el mundo necesita que tú le hables. Háblame, dime algo. Y en esa se atraviesa un automóvil y el automóvil atrás decía, Dios es mi pastor y nada me faltará. Salmo 23. O sea, ¿qué te habló? No, es que me dan ganas de llorar aquí. O sea, fíjate cómo Dios te atraviesa un carro con el Salmo 23 atrás, la Biblia en un carro, y te recuerda que Él es tu pastor y que si crees en Él, nada te va a faltar. Entonces, la Biblia tiene toda la solución para los problemas de esta sociedad. La Biblia tiene la solución, la palabra de Dios tiene la solución para todas las esferas sociales de nuestro estado, de nuestro país y del mundo entero. Los problemas que tenemos son raíz a que sacamos la palabra de Dios. Si incluimos nuevamente la palabra de Dios, muchas cosas van a cambiar. Bueno, incluso calificado como uno de los mejores libros a nivel mundial, ¿no? Es correcto. Que deberíamos en algún momento leer, crean o no crean algunas personas. Bueno, conversemos un poquito acerca de lo que es el Congreso Encendidos en el Fuego del Espíritu Santo. ¿De dónde surge esta idea de llevar a cabo este congreso? ¿Qué es el Espíritu Santo primero, pastor? ¿Qué es el Espíritu Santo? Es esa parte de Dios que está siempre con nosotros. Es esa parte de Dios que habita dentro de todos nosotros. El Espíritu Santo es esa persona, esa tercera persona de la deidad, que es justamente la que nos recuerda la palabra de Dios.
El Espíritu Santo es nuestro amigo, el Espíritu Santo es nuestro consolador, el Espíritu Santo es quien nos guía. El Espíritu Santo es esa persona que está ahí cuando nadie está. Cuando todos se van, Él es el que queda. No sé si usted alguna vez ha tenido un amigo. Sí, ¿Sí? pocos, tengo pocos amigos Bueno, realmente. ese amigo que usted le cuenta lo que nadie sabe. Ajá. Bueno, Él es esa persona. Él Sí, quiere señor. ser esa persona en nuestras vidas. Entonces, justamente surge esta idea del corazón del Espíritu Santo, porque creo que Dios desea que nosotros le conozcamos. Creo que Él desea no que nosotros veamos ese Dios lejano, sino que veamos ese Dios cercano. Y el Espíritu Santo tiene el poder de acercarnos a Dios. El Espíritu Santo es el que convence al mundo de que está haciendo las cosas mal. ¿Ve? Yo como hombre no puedo convencer a alguien que esté haciendo algo mal. Yo como hombre no le puedo mostrar a alguien que está haciendo las cosas mal. ¿Por qué? Porque esa otra persona, ¿qué me va a decir a mí? Pero es que tú haces las cosas mal también. ¿Por qué me vas a mostrar a mí que yo haga las cosas bien? No. Pero el Espíritu Santo sí tiene el poder de convencer al mundo. Él es el único que tiene el poder. Entonces, este congreso está diseñado no para que la gente cambie, sino para que la gente se acerque al Espíritu Santo. A mí no me cambió ningún hombre, a mí no me cambió la religión. Hay muchas personas que cuando yo comencé en los caminos de Dios me dijeron, ay, pero es que a usted le lavaron el cerebro. Yo les decía así porque lo tenía bien sucio. ¿Ve? Pero es el Espíritu Santo el que hace todo ese trabajo. Mi trabajo es darlo a conocer a Él. El trabajo de Él es dar a conocer a Dios. Y el trabajo de Dios es que el mundo sepa que Él es un Dios de amor. Ese es el orden. Entonces, este congreso del 19, 20 y 21 de junio surge de esta idea justamente, de que Él sea conocido y que todas las personas que asistan a este congreso tengan una experiencia real con Él. ¿El Espíritu Santo Dios? Sí, por supuesto. Ok. Claro que Hemos sí. hablado allí de eso entonces. ¿De dónde surge este lema tan poderoso de el encendido? ¿En qué momento dice vamos a hacer este encendido al Espíritu Santo? La palabra de Dios dice en uno de sus textos que Dios nos demanda que encendamos la llama de ese primer amor, de ese amor por Él. Yo siempre que predico el Espíritu Santo hago énfasis como una persona que tiene su matrimonio o que tiene una relación con una persona. Yo creo que si una relación carece de pasión, carece de amor. Y si carece de amor, pues no va a tener una edificación fuerte, estable, ¿no? claro. Estable. Entonces yo creo que todo tiene un balance. Y si una relación se enfría, el amor se enfría. Pero si una relación se enciende, va a haber fuego y va a haber pasión. Y al haber pasión, pues, todo va a fluir de la mejor manera. Entonces, igualmente nos pasa así con Dios. La Biblia nos llama o nos hace la exhortación a que nosotros tenemos que tener una pasión por Dios. Y es justamente lo que hemos detectado que la iglesia ha perdido. La iglesia ha perdido su pasión por Dios, la iglesia ha perdido su fuego por Dios, por el Espíritu Santo. La iglesia ha perdido eso que comenzó en la iglesia primitiva. Cuando tú lees el libro de los Hechos, ves una iglesia apasionada. Y el fuego traduce pasión, ¿ve? Avivamiento, el avivar ese amor, ese fuego. Entonces, eso es justamente lo que queremos. Que toda la iglesia, pero también toda la sociedad de Táchira, de Venezuela y del mundo que nos ve, que se acerquen a ese Dios. Eso es lo que queremos. Pasión, ese término, ¿no? Que a veces pues lo referimos solamente o lo delimitamos a algo muy pobre, muy pequeño. La pasión que debemos tener en cada una de las cosas que nosotros también incluso hacemos. ¿Cómo surge un evento de esta magnitud? Me imagino que se ha visto la provisión de Dios de manera muy grande porque es sin fines de lucro. Es correcto, totalmente gratis, como lo manda la palabra de Dios. ¿Cómo ha sido la organización de esta actividad? ¿Quiénes están detrás de lo que va a ser el encendido del Espíritu Santo? Dios está atrás de todo. Qué bueno. Dios está atrás de todo y una comunidad muy hermosa, muy grande, que Dios nos ha permitido pastorear durante ya algunos años, que han visto el compromiso, que han visto el amor, que han visto la entrega del Ministerio León de Judá, pero también de este servidor. Ha habido un respaldo muy hermoso de Dios.
muy hermoso de todas estas personas que no están acá en Venezuela. Hay algunos en Venezuela, otros están en el exterior, pero hemos ido con el fin de que todas las personas conozcan a Dios. Este es el primer congreso que estamos haciendo. Hemos decidido hacerlo en Capacho porque nuestra iglesia física está allá en Capacho, pero la visión es hacerlo en varios municipios del estado Táchira, en algunos estados de Venezuela, y después empezarlo a hacer en algunos países del mundo. Porque gracias a Dios pues tenemos una comunidad cristiana en algunos países importantes de la tierra. Jesús nos dio un mandamiento y nos dijo: vayan por el mundo y hagan discípulos a las naciones, prediquen el evangelio, porque Jesús viene pronto por su iglesia. Entonces esa es la labor justamente que queremos llevar: hablar de Jesús, predicar el evangelio y saber que todo lo que se hace para Dios tiene que llevar el sello del Espíritu Santo, no se puede cobrar, porque la palabra de Dios debe ser gratuita, debe ser gratuita. Hay muchas personas, y hoy en día en nuestro estado, tengo que decirlo, hay muchas personas que están cobrando por cualquier cosa que hacen para Dios, y la palabra de Dios debe ser gratuita. Yo siempre le digo a la gente, o le digo a las personas que andan conmigo: a mí Jesús no me cobró por creer, a mí Jesús no me cobró por tener fe, a mí Jesús no me pidió un diezmo para creer, a mí Dios no me pidió una ofrenda para escogerme y para seleccionarme. ¿Por qué yo tengo que cobrarle a la gente para darles el evangelio? No puedo hacerlo. Si Dios no lo hizo conmigo, yo no puedo hacerlo con los demás. Ahora es muy diferente si tú como persona me dices: oye, pastor, a mí me gusta lo que estás haciendo, creo en lo que estás haciendo, creo en el mensaje de Dios, quiero apoyarte. Esto es un evento que en Capacho es primera vez que se hace algo así, no sé en el estado Táchira, pero en Capacho sé que vamos a ser pioneros de un evento como este. ¿Dónde es? ¿En qué parte específicamente? En el gimnasio Capacho? La Restauradora, Okay. en toda la El que entrada está de entrando Capacho. Es por correcto, Capacho. es correcto. No estamos cobrando ni un solo dólar, ni un solo peso, ni un solo bolívar, y creo que Dios nos va a dar toda la provisión para poderlo hacer. No tenemos todavía toda la provisión, pero ya todo está hecho, ya todo está organizado, ya todo se va a dar, y creemos en los milagros del Señor. Bueno, lo están escuchando entonces, 19, 20 y 21. El evento va, porque Dios así lo ha decidido, Así y es. los está respaldando, que es lo más importante. Y bueno, si es en Capacho también por algo será. Así es. Dios siempre pues tiene todo a la perfección por allí ya pautado. Me decía hace un momento que ustedes no buscan que la persona salga cambiada. ¿Qué buscan entonces por medio de esa actividad? Transformación, evolución, porque justamente eso es lo que Dios trae a nuestras vidas. Para mí, Dios no cambia gente, Dios transforma. Jesús un día se encontró a uno de los grandes líderes religiosos y Jesús le dijo: si quieres entrar al reino de los cielos, es necesario que nazcas de nuevo. Y este religioso le dice: ¿cómo hago entonces para meterme nuevamente al vientre de mi mamá y nacer de nuevo? Y Jesús le dijo: no se trata de eso. Se trata de que tenemos que morir a muchas cosas que nos separan del reino de los cielos y tienes que nacer de nuevo. Eso es lo que buscamos en estos 3 días de congreso. Transformación, evolución, que las personas se encuentren con Dios y nazcan de nuevo, que comiencen una nueva vida. ¿Qué duración tendrá cada día lo que va a ser este congreso? Y en cuanto a las plenarias, a la adoración, ¿qué va a poder disfrutar o qué va a poder allí ser parte de las personas que asistan a la actividad? El evento comienza a partir de las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde en punto. Vamos a estar comenzando de 6 a 9 de la noche aproximadamente. Nosotros vamos a tener grupos de danzas, grupos de adoración, obras de teatro y la predicación de la palabra de Dios. El congreso está diseñado para que en estos 3 días las personas vivan una gran experiencia con Dios, pero también está diseñado para que el que va el día viernes tenga que ir el día sábado y el día domingo también, porque tenemos una obra de teatro que es producción nuestra,
gracias a Dios, donde queremos que las personas se vean reflejadas en esa obra de teatro para que tomen la decisión de que sus vidas sean diferentes. Entonces yo sé que el mensaje, la experiencia, la música, las danzas y el teatro se van a unir para poder llevar a esta persona a una experiencia viva con Dios. Y llaman la atención a todos los que nos gusta la parte del arte, ¿no? De alguna forma, Dios dice que llega de alguna manera a la persona. Es correcto. También le cuento un testimonio de un amigo que por medio del fútbol se acercó un poquito más a Dios, porque de esa manera buscaban de que los jóvenes se acercaran y por medio del fútbol por allí se fue entrando al mundo con Dios. Habrá transporte también. Sí, es correcto. Tenemos varias rutas. Ese transporte. El transporte sale desde el gimnasio, la restauradora, de allí de Capacho. Para regresar. Tenemos una ruta que va a regresar hasta San Cristóbal. Las personas que vengan de San Cristóbal van a tener su transporte de retorno, otras hacia el Valle, otras hacia Capacho, hacia los diferentes lugares donde donde se han registrado personas. Allí vamos a tener el retorno del transporte. ¿Cada quien llega por su propio medio? Sí, cada quien llega por su propio medio. Es para la salida que salen un poco tarde. Sí, es correcto. Bien. Pastor, quisiera también que me comentara acerca de lo siguiente. Osneidi, hace unos días conversaba con ella de que este congreso no ha dirigido solamente para algún tipo de religión en específico. Los católicos pueden asistir o cualquier tipo de religión puede asistir o incluso aquellos que no creen. ¿Cuál es esa invitación para todas esas personas? Yo soy una persona... Que son renuentes, ¿no? Porque a veces las religiones son muy renuentes. No, yo no voy si no es de mi religión. Es correcto. Bueno, vuelvo y te repito, para mí Dios no es religión, Dios es salvación. Yo, gracias a Dios, tengo amigos católicos, tengo amigos cristianos, tengo amigos evangélicos, tengo amigos testigos de Jehová, tengo amigos que practican X religión, que no voy a traer ahorita a mención, y a todos les he podido llevar el mensaje de Jesús, porque Jesús es para todos. Y tenemos que predicar un Dios que es para todos. Así que este congreso no es para una religión en específico, es para todo aquel que quiera tener una experiencia con Jesús. Y aún yo quiero invitar hoy a aquel que no cree que se pueda acercar y que pueda ver con sus propios ojos lo que a lo mejor durante años ha querido creer. Vuelvo y te digo, cuando nosotros lleguemos allá arriba al cielo, Dios no nos va a preguntar a nosotros de qué religión éramos. Dios lo único que va a ver es si nosotros teníamos a su Hijo en el corazón. Si tenemos a su Hijo en el corazón, se nos van a abrir las puertas del cielo. Entonces, es lo que realmente nosotros estamos buscando. Pastor Gerson Mujica, quisiera que observara directamente a la cámara y se dirigiera a todo el público del Estado Táchira a hacerle esa invitación a lo que va a ser este próximo congreso y que aparte pues nos comparte una oración aquí para nuestro espacio. Claro que sí. Bueno, primeramente quiero darles gracias a todas esas personas que estuvieron allí conectadas. Quiero invitarles no solamente a un congreso, sino a que tengan una experiencia real con el Espíritu Santo. Ustedes saben que necesitan de Dios. Ustedes saben que Jesús es el único camino, la verdad y la vida que a lo mejor tú estás necesitando en este momento. A lo mejor en este congreso tú vas a tener todas las respuestas de esas preguntas que todavía están inconclusas. Yo sé que Dios te va a hablar, yo sé que el Espíritu Santo va a tocar tu corazón y lo mejor de todo es que es una entrada totalmente gratuita. Y yo creo que tienes mucho que ganar y tienes poco que perder. Así que inténtalo, acércate a la zarza, acércate al fuego, acércate a la pasión de Dios y vas a ver cómo tu vida va a tener un antes y un después. Y yo bendigo la vida de todas esas personas que nos están viendo en este momento, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Yo declaro que la presencia de Dios va a estar contigo hoy, mañana y siempre, que el amor de Dios y la gracia del Todopoderoso te va a resguardar, te va a proteger y te va a cubrir de ahora en adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Amén, pastor. Con nosotros el pastor en el reino de Dios,
Gerson Mujica. Hoy nos acompañó en nuestro espacio. Siempre bienvenido. Muchas y ya gracias. que hablaba acerca de las amistades, aquí tiene un amigo católico. Muchísimas gracias. Agradecido por habernos acompañado en el Muchas espacio y gracias por llevar ese mensaje de Dios a cada rincón. Y comparto gracias. la perspectiva de lo que usted decía hace un momento. Dios no es una religión. Así es. Dios es amor, nos ama, eso sí está aceptando y esperando por cada uno de nosotros. Así mismo Y es. qué bonito que se creen pues estos espacios para que la gente pueda darse cuenta a tiempo de la necesidad que tenemos de un Dios vivo y real. Así que ya lo saben, próximo 19, 20 y 21 de junio, Congreso Encendidos en el Fuego del Espíritu Santo. Amén. Allí en Así es. Capacho, con el pastor Gerson Mujica. Recuerden que toda la información la pueden ver también por las redes sociales, @GersonMujica07, para que se mantengan al tanto acerca de la logística, modo de poder llegar, acerca de lo que será esta plenaria y este encuentro con Dios y con el Espíritu Santo. Gracias, pastor, por acompañarnos Para el día de servirle. hoy. Siempre bienvenido y que les vaya genial. Muchísimas Les deseo gracias. lo mejor. Dios les bendiga a todos. De esa manera nos despedimos el día de hoy de su espacio 21 Podcast. ¿Qué personalidad nos acompañará la próxima semana aquí en Canal 21 y en 21 Podcast? Recuerden visitarnos por nuestras redes sociales, @21 Podcast Oficial, @Telecanal 21 y estar al pendiente por nuestro canal de YouTube, Canal 21 Táchira, para que puedan ver cada uno de nuestros episodios, cada uno de nuestros invitados. Recuerden, como siempre, confiar en Dios, ser felices y sonreír. Y sobre todo, una actitud positiva. Chao, chao. 21 Podcast, 21 Podcast, el mejor programa de entretenimiento. 21 Podcast, 21 Podcast, pura energía, educación, conocimiento con 21 Podcast. 21 Podcast, es diversión para toda la familia. 21 Podcast, 21 Podcast, full sintonía.